En los 3.700 millones de años que ha existido la vida en la Tierra, ha sufrido numerosos desastres cataclísmicos. Ha habido impactos de asteroides, tormentas solares, erupciones volcánicas, terremotos, incendios, sequías y todo lo demás. La mayoría de las veces, estos sucesos no tienen un impacto profundo en la vida, pero en casos extremos pueden causar extinciones masivas, o sea, una pérdida rápida y generalizada de biodiversidad. Hasta ahora, los científicos han identificado 31 extinciones masivas a lo largo de la historia de la Tierra. Claro, es probable que nos falten algunas, pero 31 igual es un número grande, y de esas 31, hay 5 que realmente destacan en términos de devastación, siendo cada una responsable de la erradicación de al menos el 50% de todas las especies, haciéndolas las peores extinciones masivas que el mundo haya visto jamás. De las 5, la más famosa es la extinción del Cretácico-Paleógeno, el día en que murieron los dinosaurios. La principal causa fue el impacto de un asteroide gigante sobre la Tierra, liberando más de 100 millones de megatones de TNT de energía, poniendo fin al reinado de los dinosaurios y matando aproximadamente el 75% o más de todas las especies vivas en ese momento. Se considera como la extinción masiva más repentina que se ha producido, dado que la mayoría de las muertes ocurrieron prácticamente el primer día. Por su fama, el público en general la considera el peor acontecimiento que ha soportado la vida en la Tierra. Pero, si eres fan de este canal, ya sabes que no es así. La extinción del Cretácico-Paleógeno no fue la más mortífera, ni siquiera está cerca de serlo. El título lo lleva a un evento que vio morir tantos seres vivos que la madre naturaleza tardó unas 5 veces más en recuperarse completamente de lo que tardó en recuperarse después del asteroide. Esta fue la extinción masiva del Pérmico-Triásico, también conocida como la Gran Mortandad. Este acontecimiento apocalíptico ocurrió muy atrás en el pasado, más o menos 251,9 millones de años atrás para ser exactos, en los últimos días del período Pérmico. Incluso antes de que comenzara la Gran Mortandad, las cosas no iban muy bien. Para empezar, el mundo aún se estaba recuperando de otro evento de extinción que había tenido lugar unos 10 millones de años antes, la extinción del Capitaniense, que había disminuido la biodiversidad y contribuido a un descenso del nivel del mar. Además, el estado general del clima era bastante desastroso, ya que la Tierra era mucho más caliente que hoy en día, y se cree que cerca del Ecuador la temperatura podía alcanzar los 74 grados Celsius, lo bastante caliente como para literalmente cocer un pollo. Y debido a la geografía de Pangea, con casi toda la superficie terrestre formando un solo continente, grandes extensiones de terreno eran brutalmente inhóspitas y secas. Peor aún, había una gigantesca cadena montañosa que atravesaba el supercontinente, lo que privaba de lluvia a muchas zonas, creando focos de muerte y contribuyendo a las sequías. Es justo decir que simplemente mantenerse con vida no era nada fácil, estando ya en una situación precaria que tal vez contribuyera a la severidad de la Gran Mortandad. Durante mucho tiempo, los paleontólogos fueron conscientes de que algo sin precedentes había ocurrido al final del Pérmico, pero nadie sabía exactamente qué había sucedido, y se barajaron muchas ideas diferentes, incluyendo impactos de asteroides, polvo interestelar excesivo, e incluso que el clima era simplemente así de brutal. No fue hasta hace muy poco que los paleontólogos llegaron finalmente a la conclusión de que el factor responsable había sido la ocurrencia de erupciones volcánicas, aunque unas como nunca había experimentado la humanidad. El evento dejó una enorme cicatriz claramente visible hoy en día, en un lugar que no se asocia realmente con los volcanes: Rusia. Allí se encuentran los Traps siberianos, una extensa región de roca volcánica que cubre un área equivalente al 68% de la superficie total de Europa, y se cree que es el subproducto de las mismas erupciones que habían provocado el peor evento de extinción de la historia. La escala de tales erupciones habría sido difícil de comprender, con estimaciones que sugieren que fueron alrededor de 4 millones de veces más grandes que la erupción del monte Santa Elena. Incluso habían superado la mayor descarga de Yellowstone, habiendo escupido 4.000 veces el volumen expulsado. Si los Traps siberianos hubieran estado situados en los Estados Unidos, los flujos de lava por sí solos habrían cubierto todo el país en una capa de magma 3 veces más gruesa que la altura del Empire State. Quizá te estás imaginando una erupción explosiva sacada directamente de la película 2012,
Pero la erupción de los Transsiberianos no fue tan violenta en realidad. Más bien habría sido constante y persistente, con flujos de lava gigantes que hubieran continuado durante un largo periodo de tiempo. No unos años, no unas décadas, ni siquiera unos siglos, sino cientos de miles de años, posiblemente millones, con las estimaciones más recientes sugiriendo una duración de alrededor de 200.000 años. Durante este tiempo, las erupciones lentamente convirtieron a la Tierra en el infierno en su forma más literal, poniendo una enorme presión sobre la vida. Por supuesto, los más cercanos a las erupciones se llevaron la peor parte y, en el peor de los casos, hubieran quedado completamente rodeados por la lava. Existe la posibilidad de que Siberia estaba separada del resto de Pangea y, dada la cantidad de lava liberada, los animales varados allí se habrían visto lentamente avasallados por la inundación de lava que hubiera consumido toda la masa de tierra, incinerando todo a su paso, con la temperatura de los flujos de lava alcanzando hasta 1200 grados Celsius, más caliente que una cámara de cremación. Sin embargo, los animales de Siberia probablemente habrían muerto mucho antes de que la lava los alcanzara, ya que las erupciones provocaron un aumento drástico de los incendios forestales, que se han inferido en la extinción de géneros específicos, como la planta espermatofita Gigantopteris. Y sabemos por los registros fósiles que muchos gorgonópsidos y terápsidos se habrían visto gravemente afectados por estos incendios, debido a su alta presencia en la Siberia pérmica. Pero el resto del mundo de ninguna manera se libró, porque a medida que las erupciones se prolongaban, sus efectos mortales se hicieron universales, sin que ningún rincón de la Tierra quedara intacto. Vale mencionar que no era la inundación de lava misma la que provocó esta devastación mundial, sino otros productos emitidos por las erupciones. A lo largo de este calvario, los volcanes liberaron cantidades incalculables de dióxido de carbono, ceniza, azufre y cloro, entre otros, que en conjunto representaron más de 200 billones de toneladas de material eyectado, más de 1000 veces el peso del monte Everest. Y este gran volumen provocó múltiples efectos desastrosos a la vez. Cada uno podría haber sido considerado un evento de extinción por derecho propio. Sería imposible imaginarse algo más terrible que esto, ¿cierto? Bueno, la verdad es que fue tanto, pero tanto peor, porque las erupciones ocurrieron en el peor lugar posible en toda la Tierra, encima de enormes depósitos de materia orgánica y vastos yacimientos de carbón. No está confirmado al 100%, pero la idea es que las erupciones acabaron infiltrándose e incendiando estos combustibles fósiles, intensificando el apocalipsis. Sin embargo, los estudios sobre esta catástrofe indican que no se trató de una extinción progresiva, en el sentido de que fue empeorando gradualmente, sino que tuvo sus altibajos, con distintos pulsos de destrucción en los que se produjo la mayoría de las muertes. Durante estos pulsos, la Tierra se transformaba en un páramo irreconocible, donde los animales sufrieron de muchas maneras. Si de algún modo fueras transportado a esa época, lo que más te llamaría la atención sería el calor extremo. Como ya se ha mencionado, el final del Pérmico ya era muy caluroso, y aún así los Transsiberianos llevaron estas temperaturas a una nueva cota. Los gases y los incendios forestales calentaron la atmósfera, elevando la temperatura media global de la superficie a más de 40 grados Celsius, comparada con la media global actual de solo 15 grados Celsius. Hasta ahora, ningún estudio ha sugerido de forma concluyente hasta qué punto podría haberse calentado el Ecuador en esa época. Pero teniendo en cuenta que hoy es un 100% más caliente que la media, no es algo agradable de imaginar. Si nos imaginamos lo que le ocurriría a la humanidad si experimentáramos tales temperaturas, bueno, eso es mucho menos agradable aún. Tiende a irnos bastante mal cuando nos enfrentamos a tales extremos. Por ejemplo, en 2010, Rusia sufrió una ola de calor que elevó la temperatura media del mes de julio por sobre 30 grados Celsius y, aunque no duró mucho, causó más de 50.000 muertes. Además, el lugar habitado más caluroso de la Tierra, la ciudad de Dalol en Etiopía, ni siquiera alcanza la media permiana, ya que se sitúa en torno a los 35 grados. Y a pesar de muchos intentos, la ciudad, o más bien el despoblado, no tiene una población permanente, y cada intento de establecer un asentamiento permanente ha fracasado solo debido al calor. Por lo tanto, es seguro asumir que no duraríamos mucho y, sin ninguna protección, uno podría muy probablemente morir en menos de 24 horas. El calor por sí solo habría causado incendios forestales, aparte de los creados por los flujos de lava. De hecho, se cree que los incendios provocados por el calor
fueron los responsables directos de la destrucción de los últimos vestigios de los bosques de carbón, que en un tiempo habían sido el ecosistema dominante de la Tierra. Los incendios forestales y el calor también acabaron por agravar otro problema existente: la aridificación. Poco a poco, gran parte del mundo se convirtió en un bioma de matorral o desierto, y podía haber regiones de cientos de kilómetros en cualquier dirección sin agua dulce. Algunos estudios incluso proponen que la aridez fue la principal causa de muerte de vertebrados terrestres durante este evento. Pero que el mundo se convirtiera en un vasto desierto no es el cuento completo. Incluso si te las arreglabas para encontrar refugio, tendrías que lidiar con la constante emisión de gases nocivos que estaban lentamente asfixiando la vida en el planeta. El porcentaje de oxígeno cayó en picada a finales del Pérmico, hasta alrededor de un 15%, lo suficientemente bajo como para dañar a los humanos, ya que a pesar que en la atmósfera se encuentra actualmente en el 21%, solo se necesita una caída al 19,5% para dejarnos deficientes en oxígeno. En realidad, las cosas eran peores aún para los animales del Pérmico, dado que estaban acostumbrados a niveles de oxígeno muy altos, pues en el Pérmico se llegó a alcanzar un porcentaje de oxígeno del 30%. También es muy probable que hubiera momentos en los que el oxígeno bajara aún más, lo que implica que cualquier animal que sobreviviera debía estar situado en altitudes bajas. Un estudio muy interesante tomó los niveles de oxígeno estimados de esa época y a partir de ellos creó un mapa de la Tierra actual para mostrar exactamente dónde los animales tendrían la oportunidad de no morir por falta de oxígeno. Las áreas rojas corresponden a zonas inadecuadas para la vida, mientras que las áreas verdes representan lugares donde tal vez se podría sobrevivir. Con la mente preocupada en el sobrecalentamiento y la asfixia durante los últimos días del Pérmico, es posible que no hayas tenido la oportunidad de considerar otro peligro de este evento de extinción: la radiación. Mucha, pero mucha radiación. Las erupciones no estaban dañando solo la superficie de la Tierra. En realidad, las cantidades masivas de halógenos liberados provocaron un grave agotamiento químico de la capa de ozono estratosférico, exponencialmente aumentando la incidencia de radiación ultravioleta sobre la superficie. Incluso la radiación de hoy en día causa quemaduras solares y cáncer a la piel. En el Pérmico hubieras necesitado tinajas de bloqueador solar para estar protegido. Los estudios estiman que la radiación ultravioleta podría haberse disparado un 400% en los trópicos, mientras que las regiones polares podrían haber experimentado un obsceno aumento de la radiación, del 5000%. Lo que significa que simplemente estar al aire libre por un día sería como estar atrapado dentro de una cama de bronceado por 4 días seguidos. La radiación fue tan potente que incluso dejó pruebas directas, ya que los investigadores descubrieron que las esporas de las plantas de la extinción habían mutado debido a los rayos ultravioleta, y actualmente se cree que la mayoría de las plantas murieron a causa de estas mutaciones. Pero la flora no solo tuvo que sufrir la radiación o los incendios, sino también las nubes de polvo y ceniza que interrumpieron la fotosíntesis y lluvias ácidas que erosionaron el suelo. Todo lo mencionado hasta ahora tuvo que ver con la vida terrestre, pero la vida marina tampoco estuvo a salvo. La verdad es que lo pasó peor aún. Las aguas se calentaron tanto durante la actividad volcánica que la temperatura media de la superficie era similar a la temperatura de los jacuzzis comerciales. Además, los océanos se vieron afectados por la disminución del oxígeno, la alta radiación cerca de la superficie y la acidificación, que fue mucho peor bajo el agua, ya que los océanos y los mares absorbieron más emisiones, lo que provocó condiciones más persistentes y un mayor descenso de los niveles de pH. Los estudios indican que, en ciertas zonas, las aguas eran un 32% más ácidas que en la actualidad. Se cree que este aumento de la acidez contribuyó grandemente a la muerte de una gran parte de la vida marina en todo el mundo, y las altas temperaturas del agua solo hicieron que la acidez fuera aún más reactiva. Ya nombramos como 5 maneras distintas en que la extinción del Pérmico podría matarte, pero no pienses que estamos listos, porque aún falta mencionar uno de los peores factores de todos: los hipercanes, también conocidos como megaciclones. En realidad se trata más bien de un acontecimiento hipotético, pero la idea es que si la temperatura del mar alcanzara unos 50 grados Celsius, podría formarse una clase extrema de ciclón, que sería tan violento que causaría una devastación incalculable tanto en ambientes terrestres como acuáticos. Aunque la temperatura media no alcanzó este umbral durante la Gran Mortandad, las fluctuaciones de los puntos calientes bien podrían haberlo hecho, creando megaciclones que podrían haber crecido hasta ser más grandes que las mayores tormentas jamás registradas.
Pero lo más aterrador de los megaciclones no es su posible tamaño, sino que tenían vientos mucho más fuertes que los ciclones normales, posiblemente alcanzando vientos sostenidos de más de 800 km por hora, lo bastante rápido como para borrar por completo las estructuras de hormigón reforzadas y desarraigar cualquier tipo de árbol con facilidad. Los megaciclones de mayor tamaño podrían haber devastado zonas más extensas que algunos continentes si hubieran seguido la trayectoria adecuada. No estarías seguro aunque no estuvieras en el camino de uno, ya que estas tormentas eran tan potentes que su propio movimiento bastaba para dañar la capa de ozono y crear nubes de polvo lo bastante grandes como para tener un impacto notable en el clima. Además de todo esto, gracias a su presión central, los megaciclones también habrían sido ridículamente longevos, durando al menos varias semanas. Y si quedabas atrapado dentro de uno, sería como estar a 3000 metros de altura debido a la presión barométrica. Pero no te preocupes por ese detalle. El viento probablemente te mataría mucho antes que notaras la diferencia de presión. Naturalmente, con todos estos problemas, la extinción del Pérmico fue un acontecimiento absolutamente catastrófico, aún más macabro sabiendo que todo esto duró miles y miles de años. Cuando finalmente pasó la tormenta, casi no quedaba nada, y los pocos sobrevivientes se encontraron en un mundo vacío y permanentemente cambiado. Ninguna otra extinción masiva en la historia de la Tierra es semejante a la gran mortandad bajo ningún criterio. Si comparamos las cifras por sí solas, algunos estudios sugieren que hasta el 96% de todas las especies murieron a finales del Pérmico, una pérdida 10% peor que la causada por la segunda extinción más mortífera que conocemos. Pero este número por sí solo no comunica muy bien cuánto peor fue este evento en comparación con los demás. Una mejor estadística es la cantidad de familias biológicas que se extinguieron, siendo 57% de ellas completamente erradicadas a finales del Pérmico. Esto puede no sonar tan malo como el 96%, pero lo es una vez que se considera que la segunda peor extinción, que vio una pérdida de especies del 86%, solo fue testigo de la desaparición del 27% de las familias, por lo que menos de la mitad de malo. Para mayor contexto, en la extinción del Cretácico Paleógeno, la Tierra solo perdió el 17% de las familias biológicas. Como la extinción del Pérmico fue la más mortífera de la historia, no es de extrañar que desaparecieran muchos grupos bien conocidos y entonces prósperos. En tierra, los gorgonópsidos, meganisópteros, weigeltisáuridos y pareiasauromorfos fueron algunos de los grupos más emblemáticos que desaparecieron. Mientras que entre las víctimas menos conocidas se encontraban muchas familias de temnospóndilos e incalculables cantidades de terápsidos. En el agua, la situación era aún peor, y entre las víctimas más destacadas se encontraban los blastoideos y los acantodios, estos últimos conocidos comúnmente como tiburones espinosos. También desaparecieron los escorpiones marinos, que en distintos momentos de la historia habían sido los principales depredadores de las aguas. Y finalmente, sucumbieron los famosos trilobites, una pérdida realmente histórica, pues habían existido durante más de 250 millones de años, sobrevivido las dos extinciones masivas anteriores y sido representados por más de 22.000 especies, lo que les hizo uno de los grupos de animales más diversos, sino el más diverso, que jamás haya existido. Aunque la extinción fue el peor destino que pudo sufrir un animal, no significa que los sobrevivientes tuvieran mucha más suerte. Prácticamente todos los grupos que sobrevivieron sufrieron pérdidas extremas, y la mayoría experimentó una tasa de extinción superior al 95%. Para algunos, las pérdidas fueron demasiado graves, y, a pesar de sobrevivir el evento, acabaron extinguiéndose poco después. Un ejemplo de ello son los Acinognátidos, una de las familias más exitosas que existieron a finales del Pérmico. La familia, como otras, había logrado sobrevivir el evento mismo, pero se vio reducida a un puñado de géneros, y los sobrevivientes sufrían también de un crecimiento atrofiado. Aunque duraron otros 3 o 4 millones de años, nunca pudieron restablecerse del todo, y muchos paleontólogos creen que si la gran mortandad no se hubiera producido, habrían durado mucho más. Irónicamente, a pesar de que la mayoría salió mal parada de este acontecimiento, hubo unos pocos que realmente se beneficiaron de él a largo plazo, particularmente Lystrosaurus, un dicinodonte bastante pequeño y modesto. Como la mayoría, esta especie estuvo al borde de la extinción, pero sobrevivió gracias a su habilidad excavadora y posiblemente a su capacidad para hibernar, lo que le permitió sobrevivir en mayor número que sus competidores.
Por lo tanto, una vez que pasó lo peor y se encontró en un mundo vacío, comenzó a recuperarse rápidamente y a diversificarse. Y en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, Lystrosaurus se convirtió en el animal más dominante de la Pangea Triásica. En su apogeo, Lystrosaurus representaba el 95% de todos los vertebrados terrestres, una hazaña que ningún otro animal ha logrado jamás, lo que lo convierte, en cierto modo, en el vertebrado más exitoso de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar de este logro, la vida todavía no era fácil para este nuevo rey, como la gran mortandad había dejado el mundo en un estado desolado. El calor extremo y la aridez continuaron durante millones de años. Algunos estudios incluso informaron de que eventos de extinción resultantes de la gran mortandad siguieron ocurriendo por millones de años más allá de su final. En general, el caos provocado por la gran mortandad sin duda excedió todo lo vivido antes o después, y la recuperación fue un proceso extremadamente lento. La vida tardó aproximadamente 50 millones de años en recuperarse por completo, lo que significa que durante todo el Triásico la naturaleza aún no se había sanado, y durante 5 millones de esos 50 millones de años, se cree que no hubo animales en la cima de la cadena alimentaria, una idea bastante rara. Sin embargo, las cosas eventualmente se estabilizaron y el mundo volvió a ser un lugar lleno de vida. Y a principios del Jurásico, uno ya no podría darse cuenta que alguna vez hubo una catástrofe de tal magnitud. Esperemos que, tanto por el bien de la naturaleza como por el nuestro, no vuelva a ocurrir un suceso semejante.